Hola gente, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Maivi y este es mi canal Maivi and the Books. El día de hoy les traigo un libro de una autora argentina que leí hace relativamente poquito, que es Las Indignas. Este es el último libro de Agustina Basterrica. Este libro lo compré hace unos poquitos meses. Encontré una librería acá en Londres que tiene una sección bastante grande de libros en español, libros originales en su lenguaje original. Así que cuando descubrí eso, la verdad que la alegría fue inmensa. Y este es uno de... Me compré 2 libros ese día porque son extremadamente caros, así que no más de 2. Son más caros que los otros libros en inglés. Así que compré este y compré otro de Cortázar que lo tengo acá atrás. Pero bueno, nada, la verdad que una alegría haber podido encontrar este libro en español. Este es un libro basado, digamos, en lo que es un futuro distópico. Y después de haber leído Cadáver Exquisito de Agustina Basterrica y ahora haber leído este libro, creo yo que Agustina Basterrica se consagra como la reina nacional del futuro distópico. Yo creo que es extremadamente talentosa para este tipo de historias. Sé que tiene un libro de cuentos cortos que todavía no lo leí, pero que lo tengo bajo mi radar. En cualquier momento cuando pueda conseguirlo me encantaría leerlo. La historia de este libro puntualmente ocurre en lo que es un futuro post-cambio climático, es decir, un futuro en el cual los humanos ya hemos logrado un nivel de destrucción tal en nuestro mundo que la vida como la conocemos hoy en día ya no es posible. Es un mundo en el cual ya han ocurrido cosas como las guerras del agua, ya ha ocurrido un evento que se conoce como el Gran Apagón, y vivimos en un planeta que tiene una tierra prácticamente muerta, con una biodiversidad extremadamente escasa, muy pocos animales, muy pocas plantas, una tierra con un alto nivel de infertilidad, un agua con un alto nivel de contaminación. Y ese es un poco el mundo en el cual transcurre esta historia. Hablando ahora un poco más sobre de qué se trata este libro está narrado en primera persona por una protagonista sin nombre, y lo que leemos básicamente es un diario, es algo así como un diario, en el cual la protagonista va escribiendo acontecimientos, hechos de su vida cotidiana, un poco como para dejar registro de cómo es su vida en este lugar, de cómo es su cotidianeidad y las cosas que le van pasando, tal vez para otras mujeres que lleguen al lugar en el que ella está, o tal vez como para dejar un registro histórico, ¿no? Pero ella siente como esta urgencia de poner en palabra escrita con los elementos que tiene a mano, que hay veces que son tintas, hay veces que es sangre, hay veces que es algún otro menjunje que logra armar para poder escribir. Es como esa urgencia de dejar constancia de las cosas que ella está viviendo. ¿Y dónde está viviendo? Nuestra protagonista vive en lo que se conoce como la Casa de la Hermandad Sagrada. Este lugar, previo al colapso, había sido un monasterio de monjes, donde como que había algunas estructuras, donde había un poco de espacio verde, por así decirlo, pero en definitiva este lugar está absolutamente rodeado de muros, con lo cual es bastante complicado tanto entrar como salir. Y ante todo, este es un lugar que está regido por el miedo y la violencia. Y en esta hermandad se ha desarrollado básicamente un nuevo sistema social en el cual solamente las mujeres pueden pertenecer, con excepción, por supuesto, de el líder, que es un hombre al cual nuestra protagonista nunca puede ver, y que solamente lo conocemos como él. Y uno de los aspectos más importantes de este nuevo sistema social es que básicamente está dividido en castas, donde digamos el nivel más bajo está ocupado por las siervas, seguidas por las indignas, y por encima de las indignas vienen lo que son las elegidas o las iluminadas, dentro de las cuales también hay diferentes sistemas de jerarquía, diferentes niveles de jerarquía, a los cuales pertenecen dependiendo de las habilidades que tengan y dependiendo de básicamente las condiciones de divinidad que cada una de ellas tenga, van a pertenecer
también a diferentes grupos dentro de este nivel superior. Y la manera que tienen las indignas de llegar a niveles jerárquicos más superiores es a través de la purificación. No solamente se refiere a la purificación física, digamos, de la contaminación que traen de afuera y, digamos, desprenderse de esa contaminación, sino que también estamos hablando de una purificación más espiritual. Y la manera que tienen de lograr esta purificación espiritual es a través de la sumisión. Otra diferencia importante que hay entre las diferentes castas es que mientras mayor sea el nivel jerárquico de una de las castas, las mujeres gozan de mayores privilegios. Esto realmente no queda claro porque las indignas y las elegidas o las iluminadas viven totalmente separadas, pero sí que hay pistas en su entorno que las lleva a creer a las indignas que aquellas que pertenecen a estas castas más altas y que son más, digamos, tienen un nivel de divinidad superior, que ellas gozan de ciertos privilegios como es mejores comidas, tal vez mejores instalaciones en las que habitan, en las que viven, en las que duermen. Y a su vez, otro de los beneficios de los cuales gozan las iluminadas y las elegidas es que gozan de un mejor trato de parte de dos individuos que están de alguna manera por fuera de este sistema de castas. Por un lado lo tenemos a él, que es el líder de este grupo, y por otro lado tenemos a la hermana superiora, que la hermana superiora es algo así como una suerte de policía. Es una mujer extremadamente violenta y de alguna manera también masoquista, que es la encargada de asegurarse de que todas las indignas cumplan con las reglas, las estrictas reglas del lugar, y si no cumplen con las reglas, entonces ella es la encargada de impartir los castigos, que son extremadamente violentos y extremadamente crudos, y ella es como que digamos, ejerce estos castigos con un cierto placer por el dolor ajeno, por el sufrimiento ajeno, y la verdad es que eso es bastante duro de leer. Ya podemos ver cómo en esta novela hay estos dos temas centrales que se exploran, que son por un lado el cambio climático y lo que es la vida en ese mundo post-cambio climático, y por otro lado lo que son los derechos de las mujeres, que son temas que son muy centrales también para la autora de este libro. Pero hay un tercer aspecto que esta novela también de alguna forma está explorando, y es estos sistemas sociales en los cuales hay oprimidos y hay opresores, y cómo, digamos, esto se logra muy exitosamente cuando los líderes tienen, digamos, esta estrategia de poner el pueblo contra el pueblo, de enfrentar el pueblo contra el pueblo. Y hace poco escuché una entrevista con Agustina Basterrica en la cual ella hablaba sobre este libro, y una de las cosas que ella dice, que lo voy a leer, es solamente una frase. Ella dijo: para que el opresor tenga el poder que tiene, necesita de la complicidad de los oprimidos. Y esto es algo que aparece realmente en la novela, como estas dos figuras que están como por fuera de la casta, porque son de alguna manera los líderes de la casta, cómo logran digamos, este enfrentamiento entre las oprimidas. La verdad es que pasa de todo en esta novela. Hay un montón de personajes que son súper interesantes. Hay relaciones entre diferentes personajes que son súper interesantes de explorar. No voy a contar nada de eso porque esto es una review, una reseña sin spoilers. Me parece que simplemente con contar cómo es el universo en el cual transcurre esta novela, me parece que ya es suficientemente interesante, o por lo menos lo fue para mí, para digamos, ir a agarrar este libro y ver un poco, digamos, más en detalle de qué se trata esta historia. Voy a pasar directamente a hablar sobre cuál fue mi opinión. Lo primero que quiero decir es que tengo un montón de libros para hablar, libros que he leído este año, el año anterior y bueno, hace mucho tiempo, pero este libro que terminé de leer hace muy muy poco me pareció lamentablemente muy relevante para el momento en el que estamos viviendo,
En el momento que estoy filmando este video, hace muy poco que nos enteramos del resultado de las elecciones en Estados Unidos. Vemos el avance de, digamos, líderes que son negacionistas climáticos y líderes que tienen, que por algún motivo promueven el socavar los derechos de las mujeres y también socavar de alguna forma la democracia. Entonces me parece que lamentablemente este libro es súper relevante para los tiempos que corren. Por eso me parece una lectura muy importante. El otro punto al cual necesito referirme es, como ingeniera ambiental, realmente no puedo no reflexionar sobre el mundo que plantea Agustina Bastarrica. En este caso, lo que quiero decir es que no sé realmente si el mundo que plantea Agustina Bastarrica en esta historia, si 100% viene de su propio imaginario o si ella realmente ha hecho, digamos, una cierta investigación en lo que es la ciencia climática, porque déjenme decirles que el mundo que ella plantea es un mundo que es bastante factible si las cosas siguen como están en este momento. Ella plantea un mundo en el cual prácticamente hay una ausencia de temporadas, es decir, en cualquier momento podemos pasar del frío absoluto al calor absoluto, en cualquier momento podemos pasar de la lluvia y la tormenta a la tremenda sequía. De la forma que está planteado acá, no hay realmente estaciones, sino que el clima es extremadamente impredecible y errático. Y este escenario que está planteado acá es algo que realmente es posible por cómo vienen las cosas si las cosas siguen así. Hay un montón de personas que creen que el clima que tiene nuestra Tierra depende lisa y llanamente de la distancia de la Tierra al Sol y de los distintos puntos de la Tierra al Sol. Eso no es cierto, porque la distancia siempre fue la misma de la Tierra al Sol. Sin embargo, nuestro planeta ha vivido épocas en las cuales era una bola de fuego, prácticamente, y también ha vivido etapas geológicas en las cuales todo estaba congelado. ¿Y por qué se dan estos cambios? O sea, ¿cuál es la diferencia entre el fuego absoluto y el hielo absoluto dominando nuestro planeta? La diferencia entre estos dos escenarios y todo lo que hay entre medio es la composición de la atmósfera, que es justamente lo que nuestra sociedad capitalista actual está cambiando. Y de alguna forma damos por sentado de que el clima siempre va a ser así, y a lo mejor va a ser un poquito más de calor, a lo mejor va a llover un poco más, pero eso no es cierto. Si realmente logramos cambiar lo suficiente la composición de nuestra atmósfera, si realmente seguimos inyectando dióxido de carbono en la atmósfera, el clima que tenemos puede romperse. El clima que gozamos hoy en día, digamos, es una característica de una composición específica de la atmósfera que surgió en una época geológica que se conoce como el Holoceno. Ese clima que se generó gracias a esa composición atmosférica que se logró en esa era geológica es lo que permitió que tengamos un mundo con un clima extremadamente estable, un clima balanceado, y es en definitiva lo que permitió que el ser humano se pudiera asentar en diferentes lugares, pudiera empezar a practicar la agricultura, y en definitiva fue el origen de las civilizaciones del mundo. Pero la realidad es que, como vengo diciendo, eso se lo debemos a la composición de la atmósfera, y si realmente la cambiamos lo suficiente, el mundo puede llegar a experimentar un tipo de clima como el que Agustina Bastarrica describe en esta historia. Si quisieran saber un poco más sobre el Holoceno y sobre cómo funcionan todos estos sistemas, hice hace poquito un video sobre un libro de David Attenborough que explica perfectamente en detalle y de manera súper clara para que todo el mundo pueda entenderlo en qué consisten justamente estos sistemas que mantienen el clima. Así que les voy a dejar el link por acá, por abajo, por todos lados, para que puedan ir a ver ese video. Más allá de eso, sacándome el sombrero de ingeniera ambiental, otras dos cosas que me gustaron mucho de este libro de Las Indignas es, por un lado, me gustó mucho cómo está logrado el tema de que estamos leyendo el diario de alguien.
uno realmente puede leer la urgencia de cómo esta persona está escribiendo, cómo puede, con lo que tiene a su alcance, con el miedo de ser descubierta en cualquier momento. Y también aparece mucho, digamos, este tema de escribir algo que está en los planes, algo que tengo ganas de hacer, y después pasar inmediatamente a, uy, esto que planeaba hacer ya lo hice y las cosas salieron así y estas fueron las consecuencias. Por otro lado, otra de las cosas que me gustó mucho, que creo que es uno de las partes de esta historia que me resultó más atrapante, nuestra protagonista al principio del libro no recuerda su vida previa a, digamos, a llegar a la casa de la Hermandad Sagrada, justamente porque hay una serie de traumas asociados a lo que le pasó antes y por eso como que su mente no le permite recordar. Sin embargo, ciertas cosas pasan que es como que desencadenan, digamos, una serie de recuerdos que vienen a su mente y entonces ella empieza a narrar lo que fue su vida previo a llegar a la casa de la Hermandad Sagrada. Y me parece que creo que esa es una de las partes del libro que me resultó más atrapante y más interesante de leer, de conocer un poco más sobre el trasfondo de nuestra protagonista. Así que bueno, este fue el libro que les recomiendo el día de hoy, Las Indignas de Agustina Basterrica. Para mí este es un libro de 4 estrellas, lo cual significa que me encantó, me pareció espectacular, no tengo nada negativo para decir de este libro. Tal vez simplemente no fue uno de los mejores libros que leí en el año, tal vez por el simple hecho de que me resultó tan duro, que me generó tanto terror y tanta ansiedad. A lo mejor por eso tal vez no es uno de los mejores libros que leí en el año, pero sí me parece una lectura súper importante, un libro que disfruté mucho leer y bueno, realmente recomendado. Eso es todo por hoy, muchísimas gracias por haber pasado un ratito conmigo, espero que les haya resultado interesante. Déjenme por favor en los comentarios si lo leyeron, qué les pareció, si tienen ganas de leerlo, si tienen alguna intriga, alguna pregunta respecto de este libro, los leo ahí abajo. Y bueno, eso es todo, muchísimas gracias, les mando un beso grande y nos vemos la próxima. Chau, chau.